Y vamos a comenzar esta edición especial de Días de Marketing Live TV que emitimos hoy en primicia desde aquí, como te decía, desde la tercera semana de las redes sociales de Castilla y León, y vamos a hablar de qué ha dado de sí el día. Ha sido un día muy intenso. Ha habido algunas anécdotas, ha habido cosas, algunas cosas. Bueno, yo he tenido la enorme suerte de estar en la jornada de esta mañana, en la primera parte de la jornada matutina, donde se habló de generación de contenido y de canales de contenido, ¿no? El primer ponente fue Agustín Carbajo, que es el director de marketing de K-School. Sí, K-School. Y dijo una cosa muy importante. Dijo que el contenido tiene que ser más basado en la calidad que en la cantidad. Es decir, lo que se suele decir, las 3 Bs, bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, sí. Compactito y llegando bien, que no dar una parrafada y dejar el mensaje en el aire, ¿no? Él habló mucho de entregar valor, que ahí habría que... O sea, que la clave es entregar valor en ese contenido que estamos haciendo, que no nos preocupe tanto la cantidad, como tú decías, sino el entregar ese valor, esa calidad del contenido. Eso fue lo que dijo, es decir, dando valor al contenido que damos, resulta que ya nos vamos a diferenciar bastante de lo que es nuestra competencia, ¿no? De las personas que solamente publican contenido por publicar. Entonces, dando ese valor, aportamos calidad a nuestro contenido y tampoco hace falta meterse en un jardín de flores, ¿no? Las cosas concretitas, al grano y además dejando el mensaje bien claro. Y también yo creo que el lector, desde el otro lado de la pantalla, también lo agradece, ¿no? Tener las cosas claras y no tener que estar leyéndose una parrafada para saber llegar al final a qué mensaje le queremos dar, ¿no? Totalmente. Y él habló también de algunas herramientas que podemos utilizar, destacó varias. Sí, sacó que es muy importante la utilización del vídeo. Habló de 2 plataformas principales para la utilización del vídeo, conocidas por todos. Una es YouTube y la otra es Vimeo. YouTube y Vimeo, sí. YouTube y Vimeo. Después también para publicar ese contenido habló... Además, antes de eso dijo 2 cosas importantes. Vimeo, ¿por qué? Porque Vimeo era algo más friki, decía, ¿no? Sí. Decía, Vimeo es para los frikis y YouTube es para todo el mundo, pero si tienes contenido friki, al Vimeo. A Vimeo. Después hablaba también que ese contenido había que, evidentemente, publicarlo también en algún sitio, ¿no? Esos posts, ¿no? Entonces hablamos de los blogs. Y dio 2 aplicaciones principales para el tema de los blogs, que es WordPress y además Blogger. WordPress y Blogger. Dio esas 2 plataformas para hacer los posts. Y después también a nivel de más gráfico, más de imágenes, diferenció entre Pinterest e Instagram. Diferenció que Pinterest estaría más dedicado al mundo del portátil, al mundo de los ordenadores, e Instagram más para el mundo del móvil. El mundo del móvil. Vamos a ver, ¿te parece que veamos? Porque le he hecho una pequeñita entrevista, así de 1 minuto dura, como se ha tenido que marchar para Madrid, pero sí tenemos esa pequeñita entrevista. ¿Te parece que la pongamos? Adelante. Vamos a ver esa pequeña entrevista que le hemos hecho esta mañana al director de marketing de K-School. Aquí le tienes. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a este vídeo. Esta semana he estado aquí en las jornadas de redes sociales de Castilla y León y he estado en una conferencia fantástica, increíble, que nos ha dado Agustín. Agustín es el director de marketing de K-School, una de las principales escuelas de marketing, escuela de oficio, como vosotros la definís. Y él ha hablado de un concepto muy interesante que quiero compartir contigo. Hola, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Oye, fantástica tu presentación, me ha encantado. Agustín, ¿por qué es tan importante, por qué crees tú que es tan importante el marketing de contenidos para nuestra estrategia de ventas, para nuestra estrategia de marketing? Porque mostrar el contenido al final es el saber hacer de nuestro negocio y es lo que nos va a llevar al final a que consigamos clientes y generar negocio sobre el contenido que estamos ofreciendo. Fantástico, fantástico. Y mira, hay muchos emprendedores que nos están viendo. A un emprendedor, mejor dicho, a un profesional, a un experto que quiere montar su negocio en Internet, ¿cuál es el consejo, tú como experto, como gurú, cuál es el consejo que le darías? Que le echen ganas, o sea, no hay nada imposible, que creen su blog, que creen sus canales, hagan sus pequeños vídeos, como este es el caso, y que vayan poco a poco haciendo su comunidad de valor y vayan aportando contenido a su negocio. Agustín, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer, y un saludo a todos. Pues nada, has visto. Pues bueno, interesante lo que nos ha comentado Agustín. Ya sabes, hay que hacer, hay que irse para adelante, hay que echarle valor y hacer. Pero además después, así para ir rápidamente y recorrer la jornada rápidamente, fíjate que aquí en Valladolid no solamente pasa el Pisuerga, ¿vale?
pasa el Pisuerga, pero no hay mar. Sin embargo, hoy aquí en las redes sociales ha habido olas. Ha habido olas. Y olas con espumita, incluso. Con espumita ha habido. Con espumita, sí. Porque lo que nuestros televidentes no saben es que esta entrevista que acaban de ver formó parte de la ponencia que hubo a continuación de una persona que seguro que todos vosotros que estáis ahí al otro lado de la pantalla conocéis, un tal Roberto Cerrada. Yo no sé si a ti te suena. Pues sí, creo que es primo mío, Roberto Cerrada es primo mío. Sí, ahí ha estado dando una conferencia. Y es verdad, ha habido olitas, ha habido olas. Hoy han hecho la ola en la conferencia y además han hecho la ola con espumita, y luego al final el tsunami ha sido genial. Sí, pero ha habido también un final, y permíteme, Roberto, permíteme, quiero deciros una cosa, ahora que no nos oye nadie y que Roberto tampoco me oye, yo tengo especial predilección por esta persona que está sentada aquí. ¿Por qué? Pues porque es una persona que, aparte de ser maestro de maestros, es un formador de alto impacto. Tienes que hablar más alto porque tenemos aquí ruido de fondo y tenemos que estar así un poquito más... Decíamos que por el ponente de esta mañana, el Roberto Cerrada, yo siento una especial predilección. ¿Por qué? Pues porque aparte de ser un maestro de maestros, es un formador de alto impacto. Cuando decimos lo de alto impacto, muchas personas no lo entienden, pero ha habido un auditorio que esta mañana lo ha entendido perfectamente. Lo ha entendido perfectamente por la ponencia que has dado, Roberto, por las caras de los asistentes, por la olita con espumita, por el tsunami. Luego ha habido el tsunami. Y luego no nos tenemos que olvidar también de un fin de fiesta, de un fin de... me digas que tienes algo por ahí. Sí, hay algo por ahí guardado. Yo solamente te pediría que le dieses ahí a un botoncito que he preparado yo, para que la gente vea en qué bandido! Eso no vale. En qué consiste ser un formador de alto impacto. Ahí lo tenéis, al señor Roberto Cerrada con un gorrito de papel en plena conferencia. Y si me permites... Pues ahí estoy. Y si me permites, Roberto... Es que lo habéis perdido, los que no habéis estado aquí, os lo habéis perdido, lo siento. Ya os dije ayer que tenéis que estar aquí en Valladolid, en la tercera semana de las redes sociales. ¿O lo habéis perdido? Fijaros lo que se decía en Twitter a esas horas, gente que estaba en la conferencia, y decía, SR Soprano, @RCerrada, con un gorro de papel, lo importante es atreverse, hacerlo diferente e impactar. Por su parte, Asaja Valladolid decía, en un minuto Roberto Cerrada crea un vídeo con un ponente y nos demuestra lo fácil que es hacer videomarketing, haciendo referencia a esa entrevista, a ese vídeo que acabáis de ver. Minuto improvisado. Efectivamente. Guión Luisán decía, atrévete a ser diferente y cambiarás el mundo. Carlos Sánchez decía, impresionante Roberto Cerrada en su charla sobre contenido en web. Así da gusto. Así que, Roberto, yo creo que sobran las palabras. Totalmente. Y bueno, ya ha pasado esta mañana que ha sido divertida. Después hemos tenido, además de divertirnos, que hombre, todo hay que hacerlo, si aprendemos y nos divertimos, pues mucho mejor. Después ha habido también una parte también muy interesante. Yo he estado allí y me ha encantado, que es la parte de SEO SEM. Ahí hemos tenido a Iñaki Tobar, que nos ha estado hablando sobre el SEO, sobre todo el tema de Search Engine Optimization, y ahí nos ha dado algunas claves, y él nos decía, por ejemplo, que el contenido también es fundamental, y que si quieres estar más presente en Google y tener más tráfico, cuanto más contenido hagas, más cantidad tendrás indexado en Google, y por lo tanto más posibilidades tendrás de que vengan. Que Google está preparando un nuevo Google Dance, que ya lo está prácticamente haciendo, que están ahí investigando, o sea que en unos días nos ha prometido que a través de su blog nos va a contar, va a publicar algún artículo y nos va a contar estos cambios. La verdad es que también ha estado muy interesante esta ponencia de SEO. Y después, ya para culminar la mañana, hemos tenido una conferencia fantástica de Search Engine Marketing, de SEM, y nos la ha dado Laura de Juan. Y Laura de Juan va a estar aquí con nosotros. Adiós, Andrés, que te has ido así sin despedirte.
Ya tenemos toda la semana, o sea, Vale, nos sí. seguiremos viendo de todas Bueno. formas. Adiós a todo el mundo. Ya y está fuera nos de seguimos cámara, viendo. o sea que ya no estás aquí. Se ha ido sin despedirte. Bueno, me despido de su parte. Bueno, Laura de Juan nos ha hablado de Search Engine Marketing, de hacer marketing en los buscadores, pero mucho mejor. Bueno, Laura, te lo contaré, es apasionada de la web 2.0 y del marketing digital en las redes sociales. Pero mejor que lo que he hablado esta mañana y la crónica que te la haga ella misma, porque está aquí con nosotros. Laura, pero ven un poquito para acá, que no me como a nadie. Era por no comer tu pantalla. No te preocupes. Muchísimas gracias por invitarme, Roberto. Estoy encantada de estar aquí contigo. Bueno, a nosotros encantados de que hayas podido venir al programa, que te has desplazado esta tarde, sé que tenías líos y demás. Laura, tu conferencia ha estado muy interesante. Has hablado de todo el tema de hacer marketing en buscadores, básicamente de gestionar campañas de promoción en buscadores. Háblanos un poco, evidentemente no nos vas a contar toda la ponencia, porque si no tendríamos aquí, pero sí un poco un resumen de cuáles son las claves para una pyme entrar en el mundo de Google, de la publicidad en Google, vaya. Bueno, primeramente decir, igual que he dicho esta mañana en la ponencia, que me he centrado en Google AdWords porque Google es el rey, fundamentalmente en España, pero también en el mundo. Ajá. En España Google tiene el 96% de cuota de mercado en buscadores, con lo cual me parecía ridículo en una hora que tenía de ponencia hablar de otras posibilidades, aunque posteriormente me han preguntado, ¿no? Sí. He dado otras opciones, yo haría Facebook también, pero básicamente Google AdWords es un programa que nos proporciona Google, que es muy económico, que es muy fácil de utilizar y que los resultados son inmediatos. Creo que eso es lo que mejor define ahora mismo Google AdWords. Para los que nos están escuchando, bueno, hay muchas personas que nos escuchan y que ya conocen un poco Google AdWords. Para los que no se escuchan, básicamente Google AdWords es un programa que te permite colocar anuncios que van a salir en el buscador. Hay una de las cosas que a mí más me gusta de Google AdWords es que pagas por resultados. Cuando tu anuncio funciona, cuando tu anuncio hacen clic en tu anuncio, pagas, y si no, no pagas, ¿no? Solo se hacen clic en tu anuncio. Puedes salir impresionado un número de veces importante, con lo cual estás creando una imagen de marca, te están viendo, pero no te está costando dinero, porque si no te están haciendo clic no te cuesta dinero. Solamente te cuesta cuando hace clic en tu anuncio. Oye, pues a lo mejor para hacer imagen de marca sería bueno crear un anuncio que se mostrara la marca, pero que no incentivara a la gente a hacer clic, así haces marca y... Hombre, también interesa que entren en nuestra página, que nos visiten y que nos compren. Por eso también es tan importante, aparte de Google AdWords, que el destino a donde dirigimos a nuestros usuarios sea un destino de calidad. Eso has hecho mucho hincapié en la conferencia. Es que para mí es muy importante. O sea, digamos que la parte, o sea, donde van a ir después del anuncio esté relacionado con el anuncio y además vendamos algo para convertirlo. Si no, ¿qué ¿no? sentido tiene? ¿Qué sentido tiene gastarnos dinero en Internet, en AdWords, en Facebook, donde quieras, gastarnos dinero, incluso en SEO, si el destino del anuncio no es un destino de calidad? No es un destino que continúe con la información que ha dado el anuncio y con la intención que tiene el usuario al hacer clic. Pues fíjate que yo he clicado en muchos anuncios de AdWords de Google, he clicado ahí y cuando he llegado a la homepage de la empresa, luego tiene su tienda electrónica perdida por ahí, y digo, oye, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Hay muchas empresas, muchas pymes que están dirigiendo esos anuncios a la página, a su homepage, a la página principal. Y no solo pymes, Y grandes no solo pymes. empresas. Y grandes empresas Grandes también. empresas, te sorprendería. Qué fuerte. Te sorprendería, no tienes más que hacer una búsqueda en internet de lo que quieras y te encuentras muchas sorpresas. Por eso, como no hay mucha calidad, que lo he dicho, no hay mucha calidad en los anuncios, podemos competir fácilmente con ellos. De todas maneras, sí, Google AdWords, hoy nos has contado un montón de cosas, nos has dado un montón de consejos, un montón de tips, pero incluso yo creo que es bueno, sobre todo a las personas que no dominan esta técnica, ponernos en manos de especialistas, en manos de profesionales como tú, que domináis esto, y de esta forma mejorar nuestros rendimientos. Hombre, sí es aconsejable comenzar con un profesional, aunque luego puedas poco a poco retomar tu propia campaña, porque yo siempre aconsejo que nadie mejor que uno para gestionar su propia web, para gestionar su SEO y para gestionar su SEM, pero siempre en base a unos conocimientos previos y en base a un empuje de un profesional que te ayude. O una parte en un momento determinado que puedas echar mano de un profesional. Lo que pasa es que por mi experiencia en AdWords, sí, no es crear la campaña y dejarla ahí, porque si creas la campaña y dejarla ahí, esa campaña va muriendo, tú sigues pagando, pero sin efectividad.
digamos, porque haces clic, pero esos clics no son buenos, no convierten y tal, y esto hay que estarlo revisando continuamente, por lo menos todas las semanas, diariamente. Yo reviso las campañas de AdWords todos los días, procuro que sea a la misma hora, por campaña, para ver los resultados diarios completos, cómo ha funcionado cada anuncio, cada palabra clave, ver los resultados. Estás invirtiendo en Internet, tienes que pedirle a ese dinero que tú estás invirtiendo un retorno. Yo hay una cosa que sí tenía muchas ganas de preguntarte para ver si a vosotros os pasa lo mismo o solo me pasa a mí. Yo empecé con AdWords muy temprano, prácticamente cuando se creó el programa, porque además tenía algún negocio en inglés para Estados Unidos y tal, entonces empecé cuando eso. Y claro, lo que yo pagaba en el año 2006, 2007, incluso creo que en el 2005 y tal, lo que pagabas por el clic, no es lo que se paga ahora se tiene que pagar mucho más. ¿Es posible volver a ese céntimo de euro por clic que hemos estado pagando durante unos cuantos años? No es fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. Si haces un muy buen anuncio, un anuncio realmente relevante, tu destino es un destino de mucha calidad, es muy probable que tu coste sea muy pequeño. O sea, que todavía podemos ir bajando. Ahora, lo que pasa es que ahora ya es más difícil bajar que antes, ¿no? Hombre, antes era bastante fácil. La competencia es mucho más dura hoy por hoy. Muy bien. Solo para terminar, una pregunta más. Como le digo a todos los invitados que pasan por nuestro programa, si tuvieras que darle un consejo a las personas que van a iniciar esta campaña o que están ya iniciando esas campañas en AdWords, si tuvieras que darle un solo consejo a la hora de desarrollar su estrategia en AdWords, ¿cuál sería? Pues más que en AdWords, precisamente en su propia web. Eso lo he dicho esta mañana y lo mantengo. Creo que lo más importante es que tu web sea una web de calidad, que lo que ofrezcas sea muy bueno, que esté muy bien dirigido, que no hagas que se pierda el usuario, cualquier tipo de usuario, el que entre a través de AdWords o bien entre a través de posicionamiento orgánico, que permitas que cumpla el objetivo que tú pretendes con esa página web. Creo que si tu web está muy bien hecha, muy bien dirigida, los anuncios que tú hagas y los clics que recibas van a ser clics de potenciales clientes, que probablemente potenciales usuarios que se conviertan en clientes. Que se conviertan en clientes mucho más fácilmente. Pues Laura, muchísimas gracias, pero no te vayas sin antes, por favor, porque hay muchas personas que nos están siguiendo y que seguramente querrán contactar contigo. Por favor, dinos tu página web, tu nick de Twitter, para que todo el mundo sepa dónde localizarte. Bueno, me da un poco de vergüenza, sinceramente. ¿Por qué? Porque tengo muy abandonada mi página web, eso no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Bueno, pues y entonces... ni te cuento mi Twitter, pero es que me dedico mucho a mis clientes. Mucho, más que a mí. Bueno, mi página es infodiseño.com. Infodiseño.com. Exactamente, y mi nick es Laura de Juan. O sea, @Laura de Juan, ese es el nick donde podemos encontrar a Laura en Twitter. Yo la sigo, por supuesto, y además en esa página web era www.infodiseño.com. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y espero que puedas estar aquí con nosotros. Espero venir algún día esta semana. Muy bien, gracias. Hasta luego, chao. Pues ya has visto, interesante. Esto fue... Laura estuvo esta mañana hablando de Search Engine Marketing después de Iñaki, que habló de SEO, con lo cual mañana completita, contenidos, video marketing, SEM, SEO. Y por la tarde hemos tenido también una tarde intensa hablando de un tema muy interesante y hablando de un tema también muy importante para las pymes, que es la comunicación. Ya han estado dos personas. Van a estar ahora mismo aquí, van a estar en un minuto aquí en este plató hablándonos pues precisamente de eso, precisamente de comunicación. Bueno, pues para hablar de comunicación, esta tarde aquí en la tercera semana de las redes sociales de Castilla y León ha estado Liliana Martínez, y Liliana, que está aquí con nosotros esta tarde también para compartir algunas cosas,
déjame presentártela como se define ella, como una Lidia Martínez, como una afortunada, porque trabaja en lo que a ella le apasiona, el periodismo. Su carrera profesional ha estado vinculada siempre al norte de Castilla, donde ahora es responsable de la parte online, si no me equivoco. Sí, concretamente de la parte de negocios informativos online. Muy, bueno, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, lo primero. Liliana, bueno, yo he tenido la oportunidad, la gran oportunidad, esto es un privilegio de haber comido juntos y haber tenido mutuo. Bueno, hemos estado comiendo con todos los ponentes. Y bueno, hemos estado hablando de comunicación, hemos estado hablando de periodismo, hemos estado hablando de una cosa importante, que es lo que habéis comentado esta tarde también en el debate, que es que las pequeñas empresas, las pymes, esto de la comunicación como que no lo están utilizando. ¿Por qué básicamente las pymes no utilizan la comunicación como la utilizan las grandes empresas? Bueno, la verdad es que las pymes se pueden encontrar con el problema de que no tienen la capacidad de crear a lo mejor un departamento de comunicación en su empresa, o no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces pues necesitan a lo mejor un periodista, una persona experta en marketing, y pues no la tienen, y entonces pues no saben cómo hacer o cómo acceder al medio de comunicación. Las grandes empresas sí que tienen departamentos específicos, entonces bueno, pues para ellos es más fácil, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos querido un poco era comentarles pues a lo mejor algún truco o cómo pueden hacer para acceder a los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues lo más importante a lo mejor es primero que esa empresa haga un plan de comunicación y entonces tenga muy claro qué es lo que quiere comunicar, cómo lo quiere comunicar y dónde, porque muchas veces es importante que sepa quién es su cliente, dónde está, y entonces así tiene que decidir a qué tipo de medio de comunicación accede, ¿no? Entonces, si una empresa su cliente es local, pues está claro que lo que necesita es comunicar algo en un medio de comunicación local, claro. Eso está claro. Si su cliente es nacional, pues entonces tendrá que utilizar un medio de comunicación nacional. La verdad es que es más fácil hacer a un medio de comunicación local que a un medio de comunicación pues nacional. Y luego, bueno, pues una serie de trucos de cómo tienen que hacer una nota de prensa, cómo tienen que acceder al periodista, que muchas veces hay que intentar mantener un contacto con un periodista pues para saber muy bien qué tipo de personas en una empresa se dedican a tus temas, a tu sector. Normalmente hay periodistas especializados en unos sectores, en otros, entonces bueno, que tú te puedas mantener un contacto con el periodista que lleva tu sector, pues eso es muy muy interesante. Sí, porque hay una queja, por decirlo de alguna forma, de las pequeñas y medianas empresas, y dicen, no, es que nuestras notas de prensa es que no los medios de comunicación, incluso los locales, que no hacéis caso de nuestras notas de prensa, es que no publicáis lo que os enviamos. Pero muchas veces, como hemos estado hablando este mediodía, muchas veces que nos llega ni la nota de prensa, es que ¿no? Muchas veces no nos llega la nota de prensa porque se ha enviado a un correo que o bien no se utiliza o bien es demasiado general. Entonces, pues a lo mejor a la persona interesada en esa empresa pues no le ha llegado. Luego también pasa que también recibimos todos los días muchísimos correos. Hoy en día todo se centraliza a través del correo electrónico, entonces si recibimos 200 o 300 correos, pues muchas veces en esa selección que se hace, o el correo es muy llamativo o curioso, a veces pues se desecha, ¿no? Directamente va a la carpeta, a la bandeja, a la papelera sin... Pues muchas veces sí. A veces si el asunto es nota de prensa y luego dentro pone nota de prensa ver adjunto, pues tiene muchas posibilidades de que eso no llegue de que vaya a ninguna directamente parte. a la papelera. Claro. Bueno, al fin y al cabo, cuando enviamos una nota de prensa, también a los periodistas debemos venderos la información. Debemos deciros por qué esa información es relevante para vuestra audiencia, claro. Y eso hay que venderlo desde el encabezado del email, ¿no? Está porque claro. Si no... Sí, igual que nosotros como periodistas tenemos que captar la atención de nuestros lectores, pues también las empresas tienen que captar la atención de nosotros como periodistas. Entonces vale lo mismo. Tienen que contarnos una historia que nos interese y que nos la cuenten un poco pues de una forma curiosa y con imaginación. Entonces pues así seguro que nos llega y que la trasladamos. Tú eres responsable de la parte online del norte de Castilla y no sé, a mí me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado y me corriges por favor si eso es así,
que, claro, cuando hacemos la prensa en papel, pues tiene unas hojas y un formato y, digamos, un espacio reducido. Sin embargo, en Internet, pues el espacio no es tan reducido y cabe la posibilidad, no sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero cabe la posibilidad de que sea más fácil que nos publiquéis una nota de prensa a las pymes en el online que en el papel. A ver, si la nota de prensa es interesante, se va a publicar, tanto en online como en el papel. Sí que es verdad que la parte online pues no tiene el obstáculo del número de páginas de la paginación, ¿no? Entonces el periódico es limitado y si llegas pues a 80 y tantas páginas está claro que hay que seleccionar más. La web sí que se puede meter un montón de temas. Sí que es verdad que, aunque parezca que se puede meter muchísimos temas, pero también se selecciona, porque se seleccionan los temas que van en la portada, con lo cual ahí ya estás diciendo un poco lo que es más interesante, porque si tú haces un tema pero no lo colocas en ningún sitio, lo pones visible, se lo mueves en redes sociales, pues muchas veces es como que no lo has hecho, ¿no? Claro. Entonces también tienes que darle un poco esa visibilidad. Luego también lo que pasa es que a lo mejor no tienes gente para hacer ese tema, que aunque digas, bueno, pues les mandamos la nota de prensa, que ahí nos la publican ya, pero si no tienes gente que la escriba, claro, que la redacte, que la suba, o sea que o sea, no solamente es cuestión de espacio, sino también que tenéis recursos limitados, como digo yo, 24 horas y 2 manos. Claro, yo creo que eso pasa en todos los medios de comunicación, que los recursos son los que tenemos. ¿Cuál sería tu consejo para... desde la redacción, como periodista, cuál sería tu consejo para la pyme que tiene que comunicar una noticia? ¿Cuál sería tu consejo para favorecer o facilitar o lograr que esa noticia sea publicada? Así, muy resumidamente. Yo creo que lo más importante es que nos cuenten una historia. A los periodistas nos encantan las historias, entonces ahí nos enganchan seguro. Bueno, no a los periodistas, a todos nos encantan las historias. Claro, pero yo creo que los periodistas es con lo que trabajamos, ¿no? Muy entonces bien, nos encanta contar historias. Si la historia es interesante, ya nos han ganado. Luego que la historia nos la cuenta de forma clara, que nos manden una nota de prensa que parezca que solo nos la están enviando a nosotros, ¿no? Que venga pues a 300 medios de comunicación, que sea interesante, que se exponga de forma clara. Yo creo que eso es lo más interesante y que sepan buscar un poco el lado interesante de la noticia, o sea, el mordiente, que es lo que nos va a traer, porque muchas veces hay empresas que tienen productos o que trabajan temas que son muy interesantes, que muchas veces no salen en los medios de comunicación, y es una pena, porque se están haciendo trabajos muy importantes aquí en Valladolid y en Castilla y León. Y siempre yo creo que si buscan el lado interesante nos puede hacer que nos interese. Y luego hay otra forma, que es a través de las agencias de información, que también es una forma de llegar a los medios, y también a través de las asociaciones, como la CVE. Si una pyme, por ejemplo, pues ve que no tiene esa capacidad de hacer una nota de prensa, por ejemplo, o de comunicarse. No tiene tampoco gabinete de comunicación y tal. A lo mejor estamos hablando de una empresa que pueden trabajar 2 o 3 personas. Y no tienen por qué tener a un periodista en plantilla o una persona de marketing. Claro, sería un poco extraño, ¿no? Entonces casi se pueden a lo mejor pedir ayuda a una asociación que seguramente estarán encantados de ayudarles, decirles cómo tienen que elaborar la nota de prensa, incluso de enviársela a través de la asociación. Y además seguramente la asociación tiene mayor contacto con vosotros y puede hacer un seguimiento mucho más personal de esa información. Por ejemplo, la CV es una fuente muy fiable y cualquier nota de prensa que te llega a través de ellos, sabes que le vas a dar una importancia. Sí, porque una cosa importante para los periodistas también es, bueno, quién envía esta nota de prensa, qué empresa es y si tiene fiabilidad o no. A ver si voy a publicar una cosa y luego resulta que esto, porque al final el prestigio del medio de comunicación está en juego también. Claro, ¿no? Luego también hay otro aspecto interesante que hemos estado viendo en el debate, que es la diferencia entre la noticia y la publicidad, que es que muchas veces las empresas lo que quieren es pues que informemos de publicidad, ¿no? Por ejemplo, que abren una tienda o de un aspecto muy publicitario, muy comercial de una marca. Entonces, claro, eso tampoco se puede hacer. Estamos hablando de noticias, no de publicidad. Para eso hay otros medios. Claro, para eso hay otros medios y para eso se puede invertir en los medios de comunicación, hacer una campaña de comunicación, de marketing a través del medio de comunicación.
Muy bien, fantástico, Liliana. Se nos escapa el tiempo, pero muy interesante el debate. Según me han contado, yo no he podido estar esta tarde, pues estaba preparando el programa, pero sí me han contado antes del programa que ha salido muy interesante. ¿Dónde pueden localizar vuestro medio de comunicación? Claro, ya todos los vallisolitanos lo conocen, pero los que no son de Valladolid no lo conocíamos tanto, ¿no? Castilla.es, y luego pues también tenemos Twitter, y también mi Twitter en este caso es Liliana MCO, que también... Liliana MCO. MCO. Sí, CEO. Es mi nombre y mis apellidos. Liliana MCO, de CEO de Martín Ecolodro. Martín Ecolodro, vale, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Liliana, por haber estado con nosotros muy aquí. Bien, a ti. Y nada, oye, a seguir para adelante, a seguir en esa función que tenéis y a mejorar. Vamos a ver si entre todos los que nos dedicamos un poco, yo no soy periodista, pero nos dedicamos un poco a la comunicación, somos capaces de mejorar un poco, por lo menos levantar el ánimo a todas las empresas que parece que están un poco deprimidas, ¿no? Sí, yo creo que es bastante importante, y como periodistas tenemos esa función un poco también de sacar el lado positivo, un poco de todo, de decir que hay empresas que siguen trabajando, que siguen haciendo productos muy interesantes, que trabajan fuera también en España y fuera de España, y que bueno, no todo vamos a estar hablando todo el día de la crisis y de la prima de riesgo, ¿no? Hay que hablar de otros temas y contagiar un poco ese positivismo. Liliana, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, hasta luego. gracias. Y bueno, pues ya sabes, hacen falta casos de éxito, hacen falta casos de éxito, hacen falta empresas que tengan algo que contar, y que ese algo que contar sea bueno, y ese además sirva pues para inspirar a otras empresas a hacerlo, y seguramente si cuentas una historia así como nos ha dicho Liliana, será bastante más fácil que te la publiquen. Bueno, hemos hablado un poco de prensa online, de prensa escrita, y lo hemos hecho con Liliana, pero también en este debate ha participado Jorge Francés, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Castilla y León. Bueno, bienvenido. De Valladolid. De Valladolid, Jorge. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Encantado. Tú eres presidente de la Asociación de Periodistas de Valladolid. Eso es. Y además esto de la televisión lo domina muchísimo, porque además trabajas en el medio. Sí, trabajo en Castilla y León Televisión, ahora en los informativos de fin de semana. Los informativos de fin de semana. Sí, ahora sí. O sea, ¿te podemos ver por la mañana, por la noche, o solamente...? A mediodía. Me pueden ver a las 2:30 los sábados y los domingos, aquí en Castilla y León Televisión. Bueno, pues Jorge, a mí me gustaría hablar contigo de dos cosas. Desde tu punto de vista de presidente de la Asociación de Periodistas, y además desde tu punto de vista como periodista en un medio de comunicación como es la televisión, que en muchas ocasiones, y si quieres empezamos por que la televisión para las pequeñas y medianas empresas, para los profesionales expertos y autores independientes, pues como que nos pilla un poco lejos, nos parece como que la televisión, bueno, ahora con la televisión internet quizás es más fácil, pero con la televisión tradicional, que es ahí que nos cuesta acceder a la televisión tradicional. Sí, asusta, ¿no? Parece que es imposible acceder, ¿no? Bueno, pues lo que hemos intentado esta tarde con Liliana, que hablabas antes con ella, es demostrar que no es así, ¿no? Incluso con ejemplos, sobre todo la televisión local y la televisión regional, estamos igual que los periódicos, igual que la radio, buscando historias todos los días, ¿no? Ajá. Entonces lo importante es saber acceder, saber contactar con nosotros, y por eso hemos dado esa especie de trucos que ya habéis comentado algunos con Liliana para poder llegar a la prensa, ¿no? Nosotros en los informativos de fin de semana, por poner el ejemplo donde yo trabajo, pues tenemos que contar un montón de historias cada fin de semana, ¿no? Entonces si las empresas, igual que el resto de la sociedad, nos ofrecen buenas historias, seguro que las vamos a contar, ¿no? Entonces, o sea, la clave fundamental, también coincides con Liliana, es la de que las empresas cuenten historias y cuenten cosas que sean interesantes y que pueden interesar evidentemente a la audiencia, si no, ¿para qué la vais a contar, no? Sí, un poco es esa diferencia que hablabais hace un momento, ¿no? Hay una parte que es publicidad pura y dura, que yo también como profesional del medio, pues también reivindico que todas las empresas, en la medida de lo posible, pues se puedan plantear una inversión en publicidad, ¿no? En algún medio de comunicación para llegar a su público, pero luego lo que hoy hemos estado intentando comentar y debatir esta tarde es esa otra forma de llegar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de llegar gratis, ¿no? De salir,
aparecer en los medios de comunicación sin pagar dinero, ¿no? Y entonces ahí es donde hablábamos de la noticia, ¿no? Sin pagar en el medio es posible, pero muchas veces se habla de la comunicación gratis y tal, pero luego realmente, si tú quieres que se publique una noticia, tienes que contar una historia. Muchas veces no tienes historia, por lo tanto, tienes que crear la historia, y para crear la historia también hay que invertir. También, pero muchísimo menos, ¿no? Y a veces sí tienes historia y no te das cuenta que la tienes. Y no te das cuenta que la tienes, claro. ¿sí? Por ejemplo, hablamos esta tarde de la fábrica de quesos, ¿no? De hacer el queso business, y entonces así ya tienes una historia que contar. Oye, que voy a batir el récord del queso más grande. Bueno, es que hacer el queso que bata el récord Guinness cuesta dinero. Sí, bueno, pero es que también vas a obtener una respuesta. Evidentemente es una inversión, ¿no? Claro. Un poco es ese mensaje que también queremos trasladar y que yo creo que cada vez las pymes y todas las empresas lo tienen más claro, ¿no? Que comunicación es invertir, no es gastar, ¿no? Claro. Que a veces hace años pues sí que se identificaba más la comunicación como un gasto más y por lo tanto era lo primero que se suprimía también cuando venían malos tiempos. Yo creo que si es necesaria la comunicación siempre, y más para una empresa, incluso lo es más en tiempos de crisis, ¿no? Porque al final la competencia es la misma, pero la gente gasta menos. Entonces tienen que decidirse por nosotros y ahí es donde podemos entrar. Y lo de invertir dinero, pues hombre, evidentemente al final si quieres montar un evento, sea grande o pequeño, algo tendrás que invertir, claro, pero también hay fórmulas y aquí es donde el mensaje que más he repetido en el debate, porque yo creo que es el más importante, que es la imaginación y la creatividad, ¿no? Y poníamos algunos ejemplos ahí en la ponencia, con una tienda de hace un par de semanas en Salamanca, ¿no? Que a todos los que fueran descalzos, era una zapatería, todos los que fueran descalzos el día de la inauguración, pues les regalaban un par de zapatos. La única inversión son los zapatos, ¿no? Todos los que fueran descalzos a la tienda se les regalaba un par de zapatos. Eso es, entonces llamó la atención a los medios, claro, y lo cubrieron y salió en toda la prensa local y regional. O, por ejemplo, hombre, una mínima inversión tiene que haber porque si hay regalo, pues eso ya está. Pero bueno, por ejemplo, este fin de semana aquí en Valladolid también había una floristería que a los dos novios que fuesen vestidos de novios y se casasen este año, pues les regalaba todas las flores que necesitasen, ¿no? Hablamos de ese tipo de historias curiosas, de historias creativas, humanas, o incluso, pues bueno, también hay que plantearse conectar con la actualidad, que es lo que al final los periodistas buscamos, ¿no? Salió en muchísimos medios, los restaurantes que en todo este tiempo de crisis pues han decidido regalar o poner un precio simbólico a sus menús para las personas paradas, las que fueran desempleados y presentaran su cartilla del paro. Eso también tuvo una repercusión en todos los medios y a ellos les supone muy poco dinero, ¿no? O sea, un poco lo que queremos demostrar es que no hace falta plantearse una gran campaña de publicidad o una inversión muy grande, un evento trayendo a Cristiano Ronaldo para salir en los medios, sino que estaría muy bien, o sea, estaría muy bien también si te traes a Cristiano Ronaldo sales sí o sí, por eso, pero que al final si se tiene creatividad, yo creo que y si se sabe llegar, que era un poco lo que hablabas con Liliana hace unos momentos, si llega la persona adecuada y encima hay noticia, ¿no? Es decir, es actual, es innovadora, afecta a bastante gente, es curiosa, pues yo creo que los medios estamos abiertos y de eso estamos deseosos, buscando siempre ese tipo de noticias. Además hay otra cosa que, porque por ejemplo el hacer una nota de prensa, enviarla a un medio y que un medio la publique, incluso puedes enviarla con fotos, bueno, para el medio de comunicación hacer la publicación es menos costoso que, claro, para la televisión, que tiene que desplazar allí al menos un periodista, sí, o una periodista y un cámara, en fin, 2 personas allí y después grabar los brutos, hacer el montaje, en fin. O sea, es más complicado. La televisión es mucho más trabajo. Sí. O sea que aquí, si queremos salir en televisión, tenemos que agudizar mucho más nuestra creatividad, evidentemente. Sí, pero bueno, la filosofía es la misma. Si hay una buena historia, no te preocupes que vamos a ir hasta allí para contarla. Sí. Porque al final necesitamos de buenas historias todas las semanas. La política y la situación económica son muy importantes, pero también cansan y aburren, y al final lo que da el elemento diferencial, ¿no?, de un informativo u otro, y lo que puede enganchar realmente a la gente son los temas más humanos, las historias más curiosas que podamos contar. Entonces, seguro que si se consigue una historia que merezca la pena ser contada, la televisión no va a tener ningún problema en acercarse hasta allí y en darle un reportaje amplio, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo, tenemos que vender la historia, tenemos que venderos la historia a los periodistas para que la historia pueda salir, si no, y aquí en la televisión todavía mucho más, porque estáis acotados por un tiempo determinado. En el informativo que emitéis tenéis 25, 30 o 40. Sí, unos 30 minutos y 30 las noticias duran 1 minuto 10 más o menos. Ajá. O sea, que quiero decir que hay que competir con las otras noticias y por lo tanto hay que vender la noticia también, ¿no? Eso es, hay que venderlo y hay que saber cuándo y cómo venderlo. Si al final los empresarios saben mucho de esto, o sea, es solo aplicar la técnica empresarial también a los medios de información. También lo hemos comentado en la charla, ¿no? Un poco es muy importante saber cuándo vas a hacer llegar tu nota de prensa, tu noticia a las redacciones. No es lo mismo
un sábado a las 5 de la tarde, que un jueves a las 12 de la mañana, que un viernes. Yeah. Hay que saber buscar las horas, ¿no? Los días en los que hay menos información, menos convocatorias, son los días perfectos para que los medios tengan más espacio y tengan más disponibilidad para desplazar equipos o cubrir tu noticia, ¿no? Hay que ser un poco pícaros ahí. Sí, bueno, hay que... pues ahora los medios de comunicación, los periodistas de los medios de comunicación, sois otros clientes más de la empresa a los que hay que vender, hay que entusiasmaros, emocionaros, haceros que viváis la noticia de la empresa. Sí, porque también, al final ¿no? Eso, lo que buscamos es que si nos creemos, ¿no? Que si nos emociona y nos entusiasma a nosotros, va a suceder lo mismo cuando se lo contemos a nuestros espectadores, ¿no? Que al final no se trata de emocionarnos a nosotros, sino de que nosotros creamos que eso va a emocionar y va a interesar a la audiencia, ¿no? Entonces, por ahí es lo que buscamos siempre. Muy bien, y si tuvieras que dar, ya para terminar, si tuvieras que dar un consejo a todas las personas que nos están viendo, algunos son directivos de marketing, responsables de marketing a través de Puro Marketing TV, pero también hay empresarios, emprendedores, también hay profesionales. A alguien que evidentemente no son profesionales de los medios de comunicación, sino ¿cuál es el consejo que les darían para ayudarle, que les ayudara a que su comunicación a que los medios hicieran eco de su comunicación? Sí, bueno, yo creo que un poco lo que hemos ido contando en esta conversación, la creatividad y la imaginación, ¿no? Yo creo que una vez que se tiene un producto de calidad y competitivo, yo creo que lo más importante es venderlo, ¿no? Para una empresa. Y ahí es donde entra todo el papel de la comunicación. Yo creo que hay que tener, como se hablaba antes, un plan claro de a quién queremos vender, cómo queremos vender el producto, y en este caso de poder acceder a los medios de comunicación por otras vías que no sea la publicidad normal y corriente, pues buscar una idea innovadora, creativa, única, en la que podamos hacernos un hueco en las parrillas de radio, de tele y en las páginas de los periódicos. Y yo creo que hay creatividad de sobra, sentándose una tarde y viendo un poco cuáles son los puntos fuertes y los débiles de la empresa y los puntos fuertes del producto, del servicio que hacemos, y dándole un poco una vuelta de tuerca, siendo innovadores, incluso graciosos, sin perder un poco el norte tampoco, con sentido común, pero yo creo que todo lo que consiga sacarnos una sonrisa o ser una historia que llegue a las emociones, seguro que va a llegar perfectamente a los medios de comunicación. Bueno, muy bien, y para despedirnos, Jorge, seguro que tienes una dirección de Twitter y a lo mejor tienes hasta blog y todo. Sí, tenemos de todo. Bueno, cuéntanos un poco cómo podemos ponernos en contacto contigo. Si tienes blog, fantástico, donde podemos seguir tus posts, que seguramente van a ser muy interesantes. Cuéntanos un poco y así todos podemos conectar contigo. Bueno, yo creo que como vengo como presidente de la Asociación de la Prensa, lo mejor es acudir a la web de nuestra asociación, que es www.periodistasvalladolid.es, muy sencilla. www.periodistasvalladolid.es. Ahí estamos, y bueno, ahí hay un apartado en el que tenemos un directorio de blogs de toda la gente que ha querido, que es socia nuestra y que tiene sus posts, y hay gente realmente que es recomendable seguir. Entre ellos está mi blog, pero bueno, hay muchos más, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues mi Twitter es también muy sencillo, @JorgeFrancés. @JorgeFrancés. Oye, pues nada, invitamos a todos a ir a esa web, porque además no solamente vas a encontrar el blog de Jorge, sino otros blogs muy interesantes. Y como hemos dicho antes, es muy interesante que vayas, que sigas los blogs, que comentes en los blogs, que te hagas amigo, y empieces a comentar de todos los periodistas, porque la forma de luego... Sí, establecer una relación. Claro, establecer una relación, establecer esa influencia sino con vosotros, pues es una forma de que luego, cuando os envíen una nota de prensa y tal, la podáis, por lo menos, hacer más, o sea, leer por lo menos y saber qué ha llegado. Otra cosa es que luego la publiquéis si interesa o no interesa. Claro, ¿no? Y bueno, y las redes sociales se han convertido en una fuente más para nosotros, ¿no? Claro. Entonces sí es cierto que ha habido bastantes noticias que han salido, o temas que hemos movido con empresas y con distintas asociaciones a través de Twitter, ¿no? Tú lo ves, te llama la atención y dices, oye, me voy a poner en contacto con esta empresa o con este especialista o con esta asociación porque yo creo que esto es interesante, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el trabajo a realizar, pero en Twitter, en Facebook, en redes sociales por parte de las empresas, pero eso sí tienes un trabajo serio, ¿no? Y constante. No vale de vez en cuando, no vale lo del sobrino que tenemos que le gusta las redes sociales. O sea, que ese sería el mejor mensaje. Muy bien, Jorge. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, por haber compartido con nuestra audiencia. Y nada, oye, a esa asociación de periodistas, a todos los periodistas que conformáis esa asociación, pues mucho éxito y bueno, a trabajar, que
es lo que tenemos que hacer ahora. Pues muchísimas gracias y encantado de haber estado aquí y a vuestra disposición. Gracias. Bueno, pues interesante conversación también con Jorge Francés. Ya sabes algunas de las fórmulas que tienes para llegar a incluir tus contenidos en esos medios de comunicación, en esas televisiones. Creatividad. Pero lo que te ha contado Jorge es muy interesante, y además desde aquí te invito también, puedes estar tú también con nosotros aquí en el programa Días de Marketing Live TV, claro, cómo que no. Si tienes una historia que contar, si tienes algo interesante que contar, pues no tienes más que enviarnos un correo electrónico a través del blog www.diasdemarketing.com. Ahí te puedes conectar en formulario de contacto, te pones en contacto con nosotros, nos dices, oye, mira, que tengo estado, me gustaría contar esto. En fin, es lo que, siguiendo las pautas que nos ha contado Jorge y Liliana, para que tus contenidos estén también en este programa. Y nada más por hoy. Ha dado esto de sí este programa especial de hoy de las redes sociales, este programa de la tercera semana de las redes sociales, y adelantar un poco lo que vamos a ver, lo que vamos a tener mañana aquí, lo que vamos a tener en Valladolid en la tercera semana de redes sociales de Castilla y León. Vamos a tener también un día tremendamente intenso, porque por la mañana desde las 10 hasta las 12:30 vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de análisis previos de objetivos, de uso básico de herramientas, de Facebook, de Twitter, de Foursquare, de LinkedIn. Va a ver quién va a estar con nosotros, quién va a estar mañana en el programa, durante toda la mañana hablando de estas cosas. Pues va a estar Fátima Martínez, va a estar Francés Grau, va a estar Pedro de Vicente, va a estar también a Luis Ángel Duque, y todos ellos por la mañana van a estar hablando de este tema. Ya sé que mañana hay huelga general, pues mira, aprovecha y te vienes para acá, te vienes a la tercera semana de las redes sociales a aprender de estos cracks, de estos gurús, de esta gente que sabe lo que se trae entre manos y que te va a dar consejos, ideas, técnicas para desarrollar. En todo caso, al final del día, mañana a las 7 de la tarde también tendremos un pequeño resumen aquí donde te contaremos lo acontecido en estas redes sociales, donde tenemos entrevistas. Aquí tendremos algunos de ellos que van a estar aquí, porque por la tarde también vamos a hablar de crowdfunding, donde con Víctor Alonso, que nos va a hablar de cómo conseguir financiación para nuestros proyectos, de inversores que no son los bancos, que no son los business angels, que no son inversores tradicionales, que si no es la gente que puede conseguir la financiación de la gente con estas plataformas de crowdfunding. Va a estar también muy interesante. Luego estarán aquí en Días de Marketing Live TV con un pequeño resumen, contándote dos o tres anécdotas, pero lo importante es que puedas venir aquí a todo el día, que pases un día fantástico aprendiendo y disfrutando y divirtiéndonos, como hoy, con el mar, con las olitas, haciendo las olitas y cosas de esas. Lo hemos pasado bien. Tendremos por la tarde también la presentación oficial en Castilla y León de Sayo, y esto va a estar a cargo de Daniel Debay, que se me olvidaba por la tarde, donde va a hablar de metodología, métricas e inteligencia competitiva, transformando los datos digitales dispersos en conocimiento. También muy interesante por la tarde. Bueno, todos ellos van a estar aquí en el programa mañana a las 7 de la tarde. Días de Marketing Live TV, edición especial, tercera semana de redes sociales de Castilla y León, emitiendo desde el canal de Puro Marketing TV para ti todas las tardes. De acuerdo, pues nos vemos mañana. No te olvides que nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas. Chao, un abrazo.